Síguenos en nuestras redes, Facebook, Twitch, X, Instagram, TikTok. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, Radio AMEP, AMEP TV y AMEP Digital, y activa la campanilla de notificaciones. Además, nos podés llevar con vos a todos lados bajándote la app de la radio, y también podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Si sos monotributista, podés acceder al Plan de Salud Solidaria y al Plan Preventivo de Salud de OSTBA. Cobertura, acompañamiento y respaldo para vos y tu familia. OSTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Comunicate a los teléfonos 5218 2835 al 39 o acércate a Perú 590, quinto piso, Cava. Esta es una información de Data Salud. A la tarde le falta el ingrediente especial para que la rutina semanal se transforme en un vaivén de información. Ahora me toca a mí. Recorré junto a Ricardo Andrés los hechos más importantes de cada época. Conocé los estrenos en cine y series. Aprendí a preparar los mejores tragos. Enamórate del momento romántico. Celebra el día D junto a la música de todos los tiempos. Y fíjate que siempre hay algo para aprender. Ahora me toca a mí. Martes, 15 horas, por Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Economía y finanzas analizadas desde el punto de vista de la voz empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de la escena de la creación de riquezas y del empleo pyme. Voces que se alzan para estar en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina, en la dura realidad que corren en estos tiempos. Con la conducción de Pablo Chalú, La Voz Empresarial. No es un programa más de economía. Es un documento imperdible. La Voz Empresarial, martes, 14 horas, por Radio AMEP. Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, Pablo. La verdad que todo muy bien, todo tranquilo, por suerte. Contento de volver a estar acá. Bueno, me alegro. Me alegro que estés acá. Porque no te anunciaron, hubo ahí una desinteligencia. No, pero la desinteligencia no fue tal, o sea, yo la verdad que venía muy comprometido con mis tiempos, dije que no, pero pude liberar y dije, vamos a acompañarlo a Pablo, no le vamos a fallar. Vamos todavía. Bien. Bueno, vamos a agradecer a Ricardo, muy bien. Vamos a ver si te metes hoy en el programa con alguna perlita, No te me achiques. Bueno, Andy Puiver, estuvimos conversando con Andy Puiver, ¿Ah, sí? Sí. Casi, yo digo, un acontecimiento. Uh-huh. Haber conversado con Andy Sí, Puiver. yo hace rato que no lo veo. Claro. Bueno, parece que vamos a hacer una reunión en septiembre, Ah, buenísimo. en Concordia. Sí. Vamos a estar ahí entonces. Una linda reunión, la va a organizar la rama empresaria. Y vamos a ir con Guillermo Moreno. Mirá. Así que ya podemos empezar a decirlo. Todavía no hay una fecha establecida, ¿no? Todavía no hay una fecha, pero vamos calentando un poquitito. Estamos bien. Vamos generando intriga. Bueno, Andy Puiver también, hay que agradecerle. Federico. ¿Vos viste las presentaciones que está haciendo Federico? Está hecho un poeta. Está El hecho tipo un poeta. no, es un fenómeno. Escuchame una cosa. Te subió tanto que vos decís, bueno, hay que estar a la altura ahora, ¿no? Claro, ¿quién carajo? Muy bueno. Con esa presentación es muy difícil hacer un buen programa. Así que bueno, bárbaro Federico,
es un laburo importante el de productor si no tenés invitado. Es muy difícil. Si no tenés alguien que te acompañe, ¿cómo haces el programa? Bueno, y eso es lo que hace Federico. Un gran trabajo y a veces muy ingrato. Porque no es reconocido, ¿no? No es que no sea reconocido, sino que vos invitás a alguien y de repente 10 minutos antes te dice, vos sabés qué me pasó con el coche, que esto, lo otro. Tal cual. Sí, Se sí, te sí, arma verdad. un lío, La verdad. Pero ahí anda, bueno. Pero los que tienen grandes quilombos, ¿me permitís decir eso? ¿Cómo no? Vos, Ricardo, ¿está bien decir grandes quilombos o no? Yo ya sé para dónde vas, me parece. ¿Ya es común? Mirá vos. Bueno, los que tienen un gran quilombo es el gobierno. Y sí. Están en un despelote que los tipos no saben por dónde agarrar. Hay una cosa, los líos que tienen no son solo económicos, pero en la base son económicos. Ahora vamos a hablar de eso. Tienen quilombo político. Con este tema de Sturzenegger, que quiere meter todo, no le da bola a nadie, que se lo rechazan. Bueno, todos sabemos eso. Pero hay algo que es bueno rescatar. Vos viste que cada vez que le va mal a un gobierno que no es peronista, ¿cómo hacen para justificar que le va mal? Y por la herencia que tienen, por el desastre que hizo el peronismo. O porque el peronismo no los deja gobernar. También, sí. Le pone palos en la rueda. Che, ¿quién carajo te puso palo en la rueda, Javiercito Milei? ¿O usted lo está poniendo? Bueno, pero eso es la verdad de la situación. Ahí tenés. Claro, Esos ahí palos. tenés, Ahí tenés, está lleno de palos. ¿Ves cómo? Mete perlitas, Mete razón. perlitas, Muy bien, ahí, vamos, Ricardo, todavía. Entonces, es muy importante resaltar esto. Te lo digo, lo he escuchado tantas veces en mi extensa vida esto. No, tuvieron problemas, no es que el peronismo no los deja gobernar. Sí, se escucha ¿Y todo el hoy tiempo. qué pasó? Lo que pasa es que estos muchachos han edificado su casa en una ciénaga. Estás hecho un poeta vos también, Estás hecho un poeta Está vos Carlos también. Leiva. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien. Hola, bien. ¿qué tal? Gracias por invitarme a escuchar por lo pronto. Un gusto tenerte con nosotros, Carlos. Igualmente para mí. Bueno, aguantame un par de minutos que termino el Pero, comentario económico. Les estaba diciendo que esto desmiente lo que tantas veces se dice, no, a los gobiernos que no son peronistas les va mal porque el peronismo no lo deja gobernar. ¿Y a esto quién no lo deja gobernar? No, es que ellos han edificado su casa sobre la ciénaga. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tienen de mal no son las políticas, es lo que da origen a las políticas. ¿Y qué es lo que da origen a la política? El núcleo, el fundamento, es la doctrina. Lo que está demostrando es que la doctrina libertaria es la que falla. Claro. Si ayer estábamos con una reunión de economistas y discutíamos el tema, cómo hace el gobierno para salir de esta encerrona económica en la cual está. Y bueno, se hablaba de esto. Lo que pasa es que no tienen instrumentos. ¿Cómo van a salir si no tienen instrumentos? Han agotado esos instrumentos. Por eso volvemos a ratificar lo que veníamos diciendo. Lo peor de la economía no pasó. No encontramos piso todavía. Increíble. Es increíble, pero es así. Lo venimos diciendo hace cuánto. Y 2 o 3 meses lo venía diciendo vos. Claro. Cuando ellos decían, ¿te acordás que decía el ministro? Se vienen los 18 meses más extraordinarios. Tal cual, sí. Ya no. No saben para cuándo tirar la pelota para adelante. Ya es increíble, ya está. Es increíble. Pero lo dijeron en abril, ¿no? Sí. Bueno, y con esto vamos terminando y no lo hacemos esperar más a Carlos. Se han metido en otro despelote,
Se han metido en otro despelote. ¿Te acordás que también dijimos que desde el propio gobierno se habían dado cuenta que si no hay reactivación están en lío? Porque al no haber reactivación... La recaudación se les cayó. Ahora salen a la luz algunas barbaridades que han hecho, como utilizar el fondo de vialidad. Ese fondo respondía a un préstamo de una organización internacional. Y era taxativo que el gobierno no lo podía utilizar para sus gastos corrientes, lo tenía que utilizar estrictamente para cuestiones de vialidad. Porque si no, no le gatillaba el préstamo, digamos, conexo. Bueno, utilizaron el 80%, lo utilizaron para ¿Y eso financiar. qué pasa ahora? ¿Se penaliza? ¿Cómo sigue todo ese tema? Bueno, estos muchachos se hacen medio los tontos, ¿no? Pero va a haber alguna cuestión judicial, porque no se puede hacer eso. Otra cuestión que han hecho, esos 4 billones de pesos que no se sabían dónde están. Billones. Sí. De pesos. Pagano creo que lo denunció, pero ya ha tomado estado público. Aparentemente fue en un rollover, el gobierno logró una cantidad mayor a la necesaria y el excedente, en vez de depositarlo en el Banco Central, lo deposita en el Banco Nación. Con lo cual le da al Banco Nación capacidad crediticia, cosa que no estaría mal. Pero por otro lado, el Banco Central está esterilizando fondos. Y el Ministerio de Economía resulta que se hicieron un guiño. Me parece que se hicieron un guiño. Porque lo que del Banco Central dijeron, nosotros somos muy ortodoxos, pero le dijeron al otro, che, deposita para bajar un poco las tasas, porque si no estamos jodidos. Acotación y voy terminando. Vuelvo a insistir. Si este ñato, no sé, no, iba a decir animal, pero está mal, ¿no? De Javier Milei, mete en el Congreso esta que quiere la reforma de la Carta Orgánica con la independencia absoluta y total del Banco Central. ¿A quién echa? ¿A Caputo o a Bausili? O tenemos que tragarnos que, siendo Bausili socio de Caputo, los dos no se pusieron de acuerdo, muchachos. Alguno de los dos va a tener que echar. ¿Lo habrá pensado Milei esto? No pienso. Bueno, decir en términos generales. Bueno, ¿en qué quilombo nuevo se metieron? Se había hablado que necesitaban la reactivación. Muy bien, necesitan la reactivación. Pero también necesitan dólares. Dicen que tienen extraordinario superávit en la balanza comercial, lo tienen superávit, pero se les va en la compra de la gente, que le compra dólares. En los giros de las empresas. En junio fueron $1.000 millones, se agotó ahí. Pero ojo, si reactivan la economía, demanda dólares. Claro. Ese superávit, que por lo menos les sirve para ir mostrando alguna cara bonita, se les puede ir al diablo. Están jodidos. Están encerrados en sus propias contradicciones. Lástima que lo que pagan esas contradicciones o errores es el pueblo. Es el pueblo. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Acá estoy, al pie, al servicio. Vos sabés que ha despertado mucha expectativa tu presencia, por lo que vos sos, ¿no? Contanos un poquitito, que siempre es interesante, como vos tuviste el subsecretario de Economía en tiempo de Gelbar. ¿Cómo fue eso? Mira, me parece más relevante de mi persona, ¿no? El hecho histórico que honestamente está muy olvidado. Entre otras gentes, por los dos partidos grandes de aquel tiempo que contribuyeron a que eso ocurriera, que es el peronismo y el radicalismo. Ambos dos, es triste decirlo, nunca jamás recordaron cómo nació todo esto. Y permitidme que me extienda un poco históricamente, porque me parece... Pero no, vamos, eso te pedimos. Bueno, en el 1 de junio de 1970,
un grupo llamado Montoneros se atribuye el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de la Nación. Y digo se atribuye porque esto es un dato. Esto no quiere decir que yo comparta la idea que Aramburu murió allí o murió en otra parte. Es un misterio como el asesinato de Kennedy, que nunca se podrá revelar quién realmente fue el autor. Alguien asumió la autoría. Esa es mi posición. A los 6 meses de este terrible acontecimiento, Perón, desde Madrid, le escribe una carta a Ricardo Balbín para cerrar un acuerdo, que se llamó La Hora del Pueblo, que firma el partido UDELPA, el partido que era el formado por Aramburu. La historia me dice a mí que soy... Unión del Pueblo Argentino. Exactamente, que soy persona viviente en esos años, que en realidad Aramburu muere, más allá de lo que le atribuyan del 9 de junio, entre otras cosas porque trató de reunirse con Perón, cosa que no ocurrió, pero sí hablaron telefónicamente con interpuestas personas, en función de buscar una salida electoral, por supuesto condicionada en el caso de Aramburu, pero que implicaba de alguna manera un acuerdo con Perón, otra vez el 58. La realidad es que, si esto es cierto, La Hora del Pueblo, firmada por Aramburu, su partido, Perón y Balbín, y todos los partidos que habían formado parte de la Junta Consultiva Nacional. Aquí que estamos hablando de que gran parte de los gorilas, Horacio Tedi, firma ese acuerdo, que consiste en decir, nos equivocamos en 1955. La proscripción al periodismo fue el error más grave que hayamos cometido, con todo lo que se derivó de esa locura demencial de proscribir a una parte sustantiva del electorado popular y a cientos de dirigentes importantes que en Argentina durante 18 años no pudieron votar. Todos ellos reconocen el error y forman La Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo, como verás, es muy anterior al Pacto de la Moncloa. Jamás ni Eduardo Duhalde, ni Néstor Kirchner, nunca jamás hablaron de La Hora del Pueblo, y sí se llenaron la boca hablando del Pacto de la Moncloa, que ocurrió mucho después. Este fue un acuerdo desde el llano, de gente que creía que si no había un consenso colectivo sobre la democracia, sin proscripciones, el respeto a la norma, a la ley, la Argentina era inconstruible. Era tan rico ese proceso de amistad política que dio lugar a algo que también está totalmente olvidado, que son las coincidencias programáticas, que esta vez la firmaron todos los partidos políticos, menos la tendencia del JP Montoneros y Alzogaray, excluyendo esos dos extremos, o el liberalismo de hoy y la guerrilla en aquel momento, coinciden en un programa que tiene 20 leyes, que no es simplemente una declaración, que es un texto muy discutido, que contiene lo que va a ser la carne de lo que se llama el pacto social. El pacto social no es una invención de Helvar en el día 25 de mayo de 1972. ¿De qué año estás hablando ahora, Carlos? El 72, en diciembre del 72, se firman las coincidencias programáticas, que las firman todos los partidos políticos, excepto lo que te dije. Esto quiere decir que esa Argentina había dado término a las grietas. Había llevado a un acuerdo profundo sobre cuál era la dirección de la política económica. Y lo principal era, y esto hay que recordarlo, no solamente combatir la inflación. En el mes de mayo del 73, cuando asume Cámpora, la tasa de inflación anual heredada de Lanús es el 80% anual. 80% anual. La tasa más alta de la Argentina después de la famosa evaluación Pinedo de Frondizi en el 59. Entonces, era un momento muy difícil, la tasa de desempleo era alarmante, había llegado al 6%. Nunca antes había llegado al 6%. Y bueno, ese programa concita esta voluntad multipartidaria. Los que compiten en la elección van con el mismo programa, porque las coincidencias se comprometían a mantener ese programa. Gana, por supuesto, Cámpora. Cámpora, esto tengo que decirlo, no participa nunca del Pacto Social, nunca, no, de ninguna reunión. Ningún funcionario de Cámpora siquiera se acerca al Ministerio de Economía. Y sufrimos una gran adversidad porque a esto hay que reconocerlo. Cámpora estaba absolutamente penetrado por los pibes de la tendencia que no habían firmado la conciencia programática, tenían otro discurso. Te hago un break, una anécdota que es importante recordarla. Lamentablemente ahí soy protagonista. Perón le ordena a Cámpora entregarle a Helvar
a quien Cámpora no había designado, el discurso que va a dar el 25 de mayo, para que lo corrija. Y Gelbar se lo entrega al suscripto, Carlos Leiva, y a Antonio Cafiero. Los dos, y lo recuerda Antonio en sus memorias, esa noche reescribimos el discurso de Cámpora, que estaba plagado de la palabra socialismo nacional. Una tras otra, para cualquier cosa, socialismo nacional. Bien JP tendencia, de lo que hablaba claramente que Perón ya sabía que Cámpora había sido de alguna manera contraído. Esto es muy importante decirlo, porque Cámpora no renunció. Cámpora, Perón lo echa a punto tal, Pablo, que el segundo, que es Solano Lima, queda como secretario general de la presidencia, mientras Cámpora ya no está más. O sea que Cámpora, la fórmula Cámpora, Solano Lima, Perón, Cámpora afuera, Solano Lima se queda como secretario general de la presidencia. Esto lo digo porque hay que entender que el Perón que vino en el 73 vino con un programa económico compartido y con la idea filosófica de la hora del pueblo, es decir, construyamos un consenso porque sin consenso de largo plazo la Argentina no tiene posibilidades. Ahora, Carlos, vos ¿por dónde entraste a la política? Ahí, bueno, nosotros, a ver... Porque vos no eras peronista. No fui y no lo soy. No, la democracia cristiana. Pero andás por ahí, digamos. Bueno, discutamos de dónde viene el peronismo, pero la realidad, yo soy demócrata cristiano, lo fui toda mi vida, fui dirigente humanista en la universidad, pero no te olvides que José Antonio Allende, presidente del Partido Demócrata Cristiano, fue el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores. Claro. Y Salvador Usaca fue el presidente primero de la Cámara de Diputados. Claro, nosotros, la secretaria de Ambiente Humano y Desarrollo, que fue Yolanda Ortiz, era demócrata cristiana. Augusto Conte, que era demócrata cristiano, era el segundo de Yolanda. Es decir, la democracia cristiana participó activamente dentro de ese frente, porque era un partido de cuadros. Claro. Era un partido de cuadros, no un partido de masas. Y bueno, obviamente teníamos una absoluta convicción que ese programa era un programa esencial para el entendimiento y el progreso de la Argentina, un programa de desarrollo. ¿Y quién te llamó a vos para que formes parte del gobierno? Bueno, yo llego a través básicamente de la democracia cristiana, sí, porque claro. Nosotros teníamos una relación muy grande con Orlando D'Adamo, que fue el verdadero cerebro del Pacto Social, de Orlando D'Adamo, un ingeniero forestal, que había sido, fíjate vos, el que lo reemplaza a Frigerio en la presidencia de Frondizi como secretario de legal y técnico, ¿no? Es un hombre, un gran estadista, un tipo excepcional, pero que no tenía una afiliación política determinada, sino que era un hombre muy vinculado al movimiento empresarial de la CGE, y bueno, yo lo conocí también a él por algunas cuestiones que hicimos trabajo juntos, pero... sí, yo lo conocía, D'Adamo, sí. Lo conociste, tipo, bueno, un tipo excepcional. La realidad es que estábamos en un clima que hoy es inimaginable, pero un clima de amistad política. Obviamente teníamos conciencia, creo, no solo nosotros, sino los que nos rodeaban. Vos fíjate, te voy a decir algo que te vas a sorprender. Celedonio Pereda, presidente de la Sociedad Rural, firma el acta de compromiso con el campo, con nosotros, había un acta, no solo el Pacto Social, sino hubo varias actas de compromiso, y ese día lo invita a almorzar al local de la Sociedad Rural, en la calle Florida, a José Ignacio Rucci. Y Rucci va a almorzar con Pereda. No es que se habían puesto de acuerdo en todo el futuro de la vida, sino que había la vocación de entenderse. Vos lo que estás diciendo es que siempre existe un espacio de entendimiento. Por supuesto, si hay ideas. Si hay ideas. Bueno, lógico. Porque, como decía Borges, las personas inteligentes discuten ideas, los brutos hablan de personas. Claro, sí. O lo escuchas a Milei y rara vez se le cae una idea, repite cosas que dicen otras personas o habla mal de otras personas, pero nunca habla de una idea, porque no las tiene, no las puede tener. Lamentablemente renunció al diálogo y a la palabra, que es como empieza la civilización. Bueno, nosotros hace rato que venimos renunciando a la palabra en la sociedad argentina. Nos imposibilita conversar con los demás, básicamente porque no hablamos de ideas. Por ejemplo, Roca, en 1880, el discurso tiene dos ejes. Uno es la formación del Ejército Nacional, un único ejército. El otro es el ferrocarril. ¿Por qué? Para integrar el territorio. Los medios podemos discutirlos, pero la visión de un presidente en el año 80 era
construir un ferrocarril. 1880. Claro, 1880. 1880, exactamente. Y luego, 100 años después, un tipo que viene en nombre del peronismo decide terminar con el ferrocarril. Es algo que yo no entiendo cómo no pudo haber una reacción, ni de los trabajadores ferroviarios, ni del sector del interior. Nos quedamos sin tren. Es una cosa inverosímil, pero ocurrió. Argentina del silencio, porque no se puede hablar de ideas, hay que hablar de personas. Es terrible. En esa época ocurrieron varias cosas, ¿no? La sociedad estaba muy golpeada, o sea... Bueno, mira, muchas cosas, sino... el periplo perfecto, ¿sabes cuál es, Pablo? La predominancia... ¿Quién es el dueño hoy de Enor? De gas, de la distribuidora de gas y de no sé cuántas represas. Ya sabemos. Manzano, el tipo que tuvo que acaba de comprar. Es increíble, mirá qué periplo. El privatizador Menem termina en manos de Manzano. 50 años después, es de loco. No, lo que yo te quería decir, Carlos, hay que también decir que en el 89 estábamos en plena auge de aquella idea que se acabaron las ideologías. Así es. No, claro. Yo lo viví muy fuerte eso. Yo en ese momento, bueno, primero estaba como secretario de Comercio, pero después estaba defendiendo a los laboratorios nacionales en el tema de la absolutamente, patente. Muy bien. No, lo tengo presente. Era terrible la predominancia. En aquel momento, mirá, había embajadores. Yo los iba a visitar porque en función de lo que tenía que hacer, viajaba por el mundo. Y yo a veces le planteaba a la gente que venía conmigo, pero este tipo perdió el pasaporte. Porque habían perdido la noción de nación. Claro. Era otra. Quiero hacerte una acotación. ¿Vos sabías que el presidente de la Nación Argentina, siendo presidente, se hizo ciudadano italiano? ¿Quién? Milei. ¿Cuándo? No, eso no me enteré. No, siendo presidente de la Nación, en visita de Estado, se hizo ciudadano italiano. No, eso yo no lo sabía. No. Sí, claro, la gente está en el diario. Poné Google, te vas a encontrar. ¿No te das cuenta lo tremendo de esto? Y que nadie lo recuerde, que nadie lo diga. No, es que yo no lo sabía. Enhorabuena. ¿Vos lo sabías? Si rigiera la ley de residencia, claro, que fundó Miguel Cané, que te recuerdo, vos como peronista lo tenés que saber, en la Constitución del 49 está incorporada, claro, y recién fue derogada en 1958. Si rigiera esa ley, siendo como es italiano, por haber dicho que la Argentina era un país de mierda, tendría que haber sido ya mismo expatriado antes de su decreto, pero no rige esa ley. Bueno, locos. Decime, el presidente de los argentinos se hizo italiano. Buen dato. Yo no lo conocía, no apareció. Bueno, googlealo, lo vas a encontrar. Bueno, bárbaro, extraordinario, una cosa espantosa. Decime, ¿cómo aplicamos esa historia tan rica a la realidad actual? ¿Vos crees que hay espacio? Creo, Pablo, que te escuchaba hablar, impecable tu análisis del presente, como tantas otras veces lo has dicho, pero creo que vamos a tener claro que si acá no hay posibilidad de discutir un programa de largo plazo que no se puede votar en un periodo de 4 años y por lo tanto no puede estar sujeto a que sea un partido u otro. Tiene que ser una manifestación de ensamble, de conjunto, de toda la gente pensante de la Argentina, un programa profundo de transformación que implique cómo responder a esta nueva métrica en la que inexorablemente estamos incorporados. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, si vos haces un examen liviano del conjunto de normas, todas juntas, que gracias a Dios no todas se sancionaron, tenés, por un lado, el Superrigi, sumale la ley de expropiación de tierras, plus la ley de glaciares, más la nueva ley de sociedades. Eso te da un conjunto de hechos que te dicen que la oligarquía de la tecnología, los Peter Thiel, todo este sector, que tiene claramente una visión política de la sociedad, ya no son un concesionario como Bornoquian que se quedó con los aeropuertos, que le da lo mismo que sean radicales o peronistas, lo que estén, le va a tratar de arreglarse. No.
Peter Thiel tiene una ideología profunda, escrita, sostenida. Por alguna razón, cuando el Papa hace la encíclica Magnifica Humanitas, lo pone a un tipo del grupo de la tecnología importante al lado de él, del grupo de Amodei, para demostrar que esto es importante, pero que cuidado, esto hay que gobernar. Bueno, ellos quieren gobernar. Y la Argentina... Ojo, Carlos, permíteme. Ellos tienen un proyecto, pero Sí, es un señor. proyecto mundial. Obvio. Ojo, no es un Sí, proyecto de un país. No. Tiene un proyecto para organizar el mundo en una base. Exactamente. Y Bueno, pareciera que lo importante. quieren ensayar acá, ¿no? Y una Claro, base, claro. y una base de ese proyecto, dándole materialidad de geografía, obviamente la Argentina se presta para ello. Claro. Porque el primer tipo que en el mundo, sin problema, ha dicho que el Estado es un mal, es Milei. Claro. Es exactamente la Lo que ideología necesitan. de Peter Thiel. Claro. Yo no me había dado cuenta hasta ahora, pero claramente este chico Milei se ha convertido en el ejecutor en un espacio geográfico como la Argentina de la viabilidad de un proyecto de escala universal como digo. Y escuchame una Pero cosita. ¿sabes qué? Sin esas leyes no sería posible. Hay otra ley más que anunciaron. Que es la ley de paraíso fiscal para esas empresas de inteligencia artificial. Totalmente, sí, la ley de sociedades está en eso, seguramente, claro. Claro, bueno, sí, claro. La ley de sociedades es una parte, ¿no es Sí, cierto? obvio, pero que lo incluye. Claro, Esto es una arquitectura desprolija, pero una arquitectura al fin, de alguien que a falta de una visión, que no la tiene, se somete a un proyecto atractivo. Imagínate cómo es atractivo un tipo que puede comprarse una casita de $12 millones para venir unos días a Buenos Aires. Bueno, podría haber comprado una más cara. Está bien, pero Ah. esta quedaba cómoda sobre la Avenida Libertadora, unas cuadras. Es decir, evidentemente estamos realmente en un serio riesgo, no porque mi ley exista, sino porque la clarificación de la cultura y de las palabras en la Argentina no existe, los medios están sometidos inevitablemente a esta ola, y el derrumbe que vos señalás de la economía de todos los días, puede ser que lo erosione, pero desde el punto de vista de la ilusión que se ha planteado como un mundo superior, tecnológico, abrámonos, que venga ahorita, esto está metido en la cabeza de mucha gente. Escúchame, Carlos. El mundo sin trabajo. Obvio. Que es el paradigma de Marx. Cuando Sí. dice, vamos hacia un mundo donde el trabajo humano ya no va a existir. Una barbaridad, un disparate, Totalmente. donde vos la quieras ver. Pero ¿sabés qué pasa? Las barbaridades, las utopías, por más irrealizables que sean, tienen poder sobre la política, porque Así es. conforman el ideario. Así es. Y no sale nadie a decirle, no, Bueno, Flavio". esto coincido 100%. Es decir, la política no verbaliza la cuestión ideológica que hay, la comprensión del mundo. No la verbaliza. Es que han desaparecido los tipos que pueden hablar. Te digo, y hasta los intelectuales en la Argentina tampoco aparecen. O por lo menos yo no lo veo. Está bien, no estoy en las generaciones jóvenes, pero yo no veo un movimiento. ¿Y por qué pensás que pasa eso? Bueno, yo creo que hay un adormecimiento general, como una rendición. Hay mucho de los fracasos de la Argentina, ¿no? Si quizás somos un enfermo, derrotado, golpeado, desahuciado. A ver, me preguntás si te contesto. Yo creo que lo que hizo Menem de entregar las herramientas del Estado, cuando vos me hablas del pacto social, Pablo, te quiero acordar que cuando uno se sentaba a negociar, nosotros, el gobierno tenía el petróleo, el gas, Claro. la energía eléctrica, el ferrocarril, tenías un poder, la siderurgia, un poder económico descomunal. Te sentabas a una mesa, Tenías el Banco Central también. además del Banco Central, te sentabas a una mesa donde vos eras poder. Es decir, no solamente tenías decretos, sino que tenías palancas para apoyar tus políticas. Menem desnudó al Estado. Le sacó al Estado todas esas cosas y lo entregó a determinadas corporaciones. Quiero aclarar que se lo entregó a tipos que, si ustedes buscan en el registro, empezaron a tener plata a partir de ahí. Claro.
Partamos de esa base, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, después de 50 años prácticamente, esta gente es la que tiene el poder material en Argentina. Los que se sientan a discutir en serio son Milding, Eurnequian. Fíjate vos, Eurnequian pone al gobierno de Milei y también al gobierno de Fernández. ¿Quién era la secretaria legal y técnica el 9 de diciembre antes de que asuma Fernández? ¿Qué era? Era la directora legal de Eurnequian, Vilma Ibarra. Fue la secretaria legal y técnica. Bueno, vamos. Pero digamos que la fortuna y el encumbramiento de Eurnequian vino a través de no tenía cablevisión, tenía algo parecido a cablevisión y ahí era en gobierno militar. Sí, pero los aeropuertos... No, bueno, después apareció en los 35 aeropuertos, vos te imaginás lo que significa eso. No, pero aclaremos dónde estuvo el inicio. Bueno, el inicio, si querés te lo digo. Vos sos joven como yo. Eduardo Sport, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás de Eduardo Sport? Sí, me acuerdo. En la calle, en Santa Fe, en Pacífico. No sé dónde, pero me acuerdo perfectamente, sí. Bueno, ¿quién te atendía en Eduardo Sport? Eduardo. ¿Quién era Eduardo? Era la tienda de Eduardo Sport en Pacífico. No, y además tenía el hermano. Mirá qué periplo. Bueno, no, eso te estoy hablando de los años 60. Claro, pero más tarde, donde consolida. Bueno, no importa, no vamos a seguir en este tema. Lo sé. Ahora, vos dijiste ahí una perlita. Gobierno peronista. Pereda se sienta a dialogar con Rucci. Así es. Pereda, ojo, no era cualquiera en la sociedad argentina. La casa donde está la embajada de Brasil era la casa de Pereda. Por eso, no era cualquiera. Cuando se habla de que no es posible redimir esas circunstancias, yo digo, es perfectamente posible. Pero claro que sí, una vez que tenés un programa, Pablo. Claro, necesitas un programa. Si tenés un programa, algo que sea con claridad. Esto es lo central. Otra tener cosa un que programa te para decir, poder hablar de ideas. Otra cosa que te quiero decir. Por ahí anda suelto un profeta, que habla de estas cosas. Se llama Guillermo Moreno. Claro. Guillermo Moreno hace años que viene hablando de estos temas y poniéndolos sobre la mesa. Hay pocos que lo siguen, él mismo lo dice. Es la crisis de la intelectualidad en la Argentina, lamentablemente. Pero bueno, pero hay raíces, vos mismo. Lo que pasa es que, bueno, vos, ¿en cuántos medios estás? Tendrías que estar en muchos medios. No. Oye, hablando. Yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. No digas eso, porque yo tengo más edad que vos y no me siento así. No sé. Muy vital. Debe ser la stevia lo que te beneficia. Sí, pero mira que la stevia se puede comercializar, Sí. Bueno, mira, coincidimos, yo creo que están dadas las condiciones. Ahora, cuanto peor es la crisis, hay un sentido de supervivencia en la sociedad. Sí, pero ¿sabes qué? Vos, y de lo que me acabas de decir algo que es importantísimo, si vos no tenés el llamado de atención, la conducción, la yegua madrina, si querés, con la campanita para que te sigan, es imposible. Hoy tenemos una reacción probablemente fuerte, pero muy desordenada, que no es constructiva. Si vos no tenés un programa, una visión, un ánimo creativo, es imposible. Mira, yo el otro día escribí una nota en El Economista, dedicándome, mirá qué trabajo, ¿no? Junté todas las declaraciones de Miguel Roda, Arriazu, este chico... Perdóname. Prat, no, un minuto. Sí. ¿Qué tomaste? Discursos. ¿Qué tomaste para evitar la... No, pero es que yo trato de buscar... el contagio. Yo creo en el consenso. Está bien. Entonces a mí no me importa de qué camiseta... Era un chiste. No, yo lo sé. Pero entonces, mira lo que cité. Luciano Román de La Nación. Fernández Díaz de La Nación. Prat Gay. Beni Kosakov. Broda.
bueno, quizás me estoy olvidando de alguno. Arriazu. Todo lo que dijeron es el diagnóstico que es lo que vos dirías de la actualidad económica, pero ni una palabra menos de lo que vos dijiste, ni una palabra más de lo que vos dijiste. Es decir, que hay un consenso sobre la crítica de la gente inesperada, de lo que vos pensás que estarían de acuerdo. No, ellos también lo ven, porque claramente cuando los vidrios empiezan a caer a pedazos, la gente ve que los vidrios se caen a pedazos. Pero lo que ocurre es que de algún lado, que no sea el mismo lado de ellos, no hay ninguna propuesta convocante que te diga, vamos por acá. No ves ese debate. Y yo lo pongo siempre en un término tan simple como esto. Que no hablemos del tren. ¿Cómo puede ser un país de la extensión de la Argentina que no hablemos del tren? Que es la vía más sana, más segura, más económica, más moderna. En China los trenes van a 700 kilómetros por hora. Oíme, es un país de 1.000 millones de habitantes que sin el tren no existiría la posibilidad de conectarse. Y aparte, ciudades de 40 millones de tipos, van de un punto a otro los trenes. Nosotros teníamos el tren más grande de Sudamérica y lo levantamos en nombre peor de supuestamente el peronismo. Increíble. Sí. Bueno, es una metáfora. Ver, un segundito. Ricardo. En otras noticias, este sábado el presidente argentino Javier Milei recibió la ciudadanía italiana por parte de la primera ministra Giorgia Meloni. Hace unos meses, Milei declaró que era 75% italiano, dado que sus abuelos emigraron a Argentina a principios del siglo XX. Este hecho habría justificado que Meloni le concediera la ciudadanía. Increíble. Ahí lo tenés, Carlos. ¿Lo escuchaste? Totalmente. Gracias, Ricardo. Yo nunca miento. No es mentir, por favor. A ver, déjame que te diga. Pero a mí me sorprende enormemente. Hay mucha gente que es ciudadana italiana en Argentina y no me parece mal. Pero ser presidente no puede ser. Ciudadano italiano. No puede serlo, no puede serlo. Déjame que te diga algo. Déjame que te diga algo. El diagnóstico coincidimos más o menos. Yo con Arriazu, en mi diagnóstico coincido el 1%. Pero ¿sabes qué dijo el tipo? El tipo dijo que estamos en destrucción. ¿Sabes qué más dijo? Que está probado que la gente no se mueve. O sea que el conurbano no va a ir a Vaca Muerta. Lo dice por supuesto, está bien, eso lo dijimos y todo lo demás. Pero a ver, dos diferencias. Y también con Broda, con el cual he tenido mis diferencias, diálogos, ¿verdad? Pero a ver, una cosa es venir del liberalismo y darte cuenta que estos tipos están haciendo mal las cosas y criticarlo. Otra cosa es no venir del liberalismo y decirle a estos tipos están haciendo... ¿Cuál es la diferencia? Que los tipos que desde el liberalismo dicen que estos tipos están haciendo la cosa mal, cuando tienen la oportunidad vuelven de nuevo al liberalismo. No, eso sin duda. Pero lo conocemos. Escúchame, Arriazu yo lo conozco del 76. Arriazu decía de Diz, Diz lo que es el representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Eso es lo que decía Arriazu. Y las ideas de Arriazu son inamovibles. Lo que pensaba en el 76 y ejecutaba en el 76. Y además te digo, como hemos vivido eso, esto te va a sorprender, pero te puedo asegurar que Martínez de Oz no pensaba hacer lo que hizo si no hubiera sido que estaba Arriazu, que lo apabulló. Vos sabés que Martínez de Oz era un abogado, especialista en derecho minero, que hizo el proyecto industrial más grande de la época de Helbart, te quiero aclarar. La inversión de Asindar en la planta integrada la hizo en el 74 y me vino a ver a mí para decirme que iba a hacer ese proyecto. El tipo era industrialista en ese momento. Liberal, pero industrialista. Llegó al Ministerio de Economía, se encontró con este chico que le hablaba de M1, M2, M3, M5, como él no sabe, quedó de el enfoque monetario y la balanza de pago. Exactamente, le entregó los papeles. Esta es la historia real. Que nadie se escribirá, porque yo no lo quiero reivindicar a Martínez de Oz, pero digo, por favor. El poder de las ideas. Sí. Fíjate vos, ¿no? Ahora, escuchame otra cosita. El problema del liberalismo es que se ha infiltrado por todos lados. Y sí, claro. Se ha infiltrado por todos lados. Ahora, totalmente. Vos me decís a mí, ustedes, Democracia Cristiana, era
un movimiento de cuadros. Muy bien. Hoy hoy creo que está No existe, desaparecido. Lo sigo afiliado, que somos 6, 7, 8. El desarrollismo también era Así un es. movimiento de cuadros. Más bien, obvio. Y eran importantes. Yo charlaba mucho con Frigerio. Hablábamos bien. mucho, bueno, no importa. Pero, a ver, ¿y hoy dónde está? Está en la Libertad Avanza. ¿Qué se Así hizo es. del desarrollismo? Así es. El que propugnaba la ocupación territorial, el que propugnaba Increíble. la integración industrial. Absolutamente. No, ninguna duda. Aparte que efectivamente produjo una revolución industrial en Argentina. Claro, sí, que la produjo. Es indiscutible. Sí, la produjo. Y vos imaginate, Pablo, que la década 1964, 1974, que es la década en que madura, en el 64, todas las inversiones que generó el frondicismo, es la más alta en crecimiento del PIB per cápita después de la del General Roca. Y no solo la más alta, sino que ningún año, el producto cayó. ¿Qué te parece? Mira. Y hay que conocer un poco la historia de Argentina. Sí, claro. Se nos está yendo. Mira, ayer, brevemente, una chica que es historiadora, que se llama Camila Perochena, que habla en el programa de Carlos Pañi, hizo una explicación de las editoriales argentinas. Y dice, que lo que me sorprende, porque en un discurso que habla de la decadencia argentina de la década del Perón, el peronismo de Perón de antes, dice, las ediciones de libros entre el 51 y el 55 se multiplicaron por 20 veces. O sea, había una sociedad de clase media que leía, que tenía todas las editoriales. Si vos querés un indicador de progreso social, es ese. Gente leyendo. En aquel tiempo que no había ni televisión, ni stream, gente leyendo. Fue una revolución cultural gigantesca. Fue la época de los premios Nobel. La Argentina fue enorme. ¿Qué la destruyó? Y acá te voy a dar una perlita. La destruyó Rothbard. Vos me dirás, ¿cómo Rothbard? Te cuento. Por razones que no vienen a cuento, yo compartí oficina con Ricardo Mansueto Sin. Y hablé mucho con él antes que fuera el ministro, el secretario de Rodrigo, antes de llevar el Rodrigazo. Sus ideas, que las recuerdo, a mí me parecían sorprendentes. No podía creer que un tipo pensaba como pensaba él, en todos los órdenes de la vida. Por supuesto, yo no lo había leído Rothbard, ni sabía de la existencia de Rothbard, cosa que aprendí con Milei. Claro. Cuando me pongo a leer a Rothbard, después de ver quién es este tipo, una cosa tremenda. Vos estás hablando de Mont Pelerin. Claro, también, por ¿Estás supuesto. hablando de eso? Sí, también. Ahora, ese núcleo. Ricardo estudió en Columbia. En los años en que Rothbard era la figura prominente del Partido Liberal americano. Partido, y acá te vas a escandalizar, que iba con New Left, la revista de la nueva izquierda, en común, porque ambos dos estaban en contra de que Estados Unidos estuviera en guerras. Los libertarios y la izquierda marxista americana. Pero esperá, ¿de qué te sorprende? Escúchame, hoy vos tenés los libertarios y los mayores socios son los progresistas. Claro, sí, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, pero es así, Rothbard, claro que sí. Yo lo he estudiado mucho a Rothbard. No, yo no mucho, le digo algunas cosas. Sí, yo lo estudié a él, como estudié a todos los de Mont Pelerin, gente muy interesante, pero con unas desviaciones ideológicas, humanistas. Unas desviaciones humanistas. Pero totalmente. En el fondo, vos podés ser todo lo teórico que quieras, pero no podés perder tu humanidad. Vos no podés ser indiferente al sufrimiento humano. La gente. Mirá, te voy a decir más. Para Ricardo Sin, en aquellos años, me explicaba que la decadencia de Occidente había ocurrido por el influjo oriental procedente del judío-cristianismo. Es decir, el respeto al ser humano. Bueno, Carlos, ¿dónde anda Carlos que desapareció la imagen? Acá apareció un cartelito que dice que es posible que otras personas vean tu video de forma diferente. No pasa nada con eso, no te le des bola. Escúchame, Carlos, tenemos una columna sobre turismo.
Me parece bárbaro. Sí. Disfruten ustedes. Bueno, che, muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a usted. Gracias a vos, Gracias, Pablo, Carlos. un abrazo. Encantado. Te comprometo a una nueva charla. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Impresionante, ¿Eh? Impresionante la lucidez y la claridad para contar todo, ¿no? No, pero además el debate. Sí. El debate. Mira, hay algo que hay que decirlo con todas las letras. El peronismo ha tenido problemas. Es así. Pero lo han tenido, por eso le digo, che, la democracia cristiana, ¿dónde está? ¿No existe más? Y el desarrollismo, porque eran cuadros verdaderamente interesantes, fuertes. Y el desarrollismo y está con Milei. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, la crisis es mayor. Ahora, de nuevo, si va a venir una solución a la Argentina, va a pasar por el peronismo. Sí, y me quedo esto con lo de lo que habló del pacto social, como herramienta, como para en esta Argentina agrietada que tenemos por todos lados, ver si desde ahí se puede generar algo. Es que desde ahí se tiene que generar. Ajá. Desde ahí Por eso estaría bueno profundizar un poco toda esa parte. Sí, señor. ¿Lo presentás vos a nuestro amigo que anda por ahí? ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto en escucharlo. Por suerte, todo bien, bastante fresco. ¿Cómo anduvieron estas vacaciones de invierno? Y me fui a ver a mi viejo, particularmente a mi mamá, y ahora vamos a hablar un poco también de lo que fue la temporada de invierno de diferentes destinos. Ajá. Tenemos dos frentes diferentes con destinos turísticos que vinieron mucha gente de visitantes internacionales. Por ejemplo, destinos con lo que serían los centros de esquí más importantes, como el Cerro Catedral, el Cerro Castor, en Ushuaia, San Martín de los Andes con Chapelco. Y después tenemos los destinos nacionales con los trabajadores argentinos. Sí, sí. Es un país dividido en dos, claramente. Claramente tenemos dos argentinos. Espera, Javier. Espera. ¿De dónde los hablas? En este momento le estoy hablando desde San Juan. Ah, muy bien, vamos todavía. No, hay que demostrar que somos federales. Tal cual. Sí. Dale, seguí. Está un país dividido en dos, como dijo Damián. Tenemos con distintas realidades, compañeros. Vamos a estar hablando de la región de Cuyo, región de Bariloche, Patagonia, norte argentino, que tuvieron visitantes de manera internacional, muchos provenientes de Brasil. Tenemos en cuenta que estamos teniendo una temporada de mucha nieve. Eso lo que hizo es aumentar el entusiasmo de los visitantes de manera internacional y tuvieron un aumento de entre el 6% y el 7% de turistas visitantes, que vamos a estar hablando de la comparación del 2026 con el 2025. Sí. Independientemente de que el tipo de cambio no es el mejor, los brasileros están viajando mucho por este fenómeno que vos decías. Yo tengo un cliente en Bariloche que me dijo lo mismo. O sea, está pasando de que el tema de la nieve les atrae descomunalmente a los brasileños y bueno, están viajando en función de que hay una cantidad de nieve en todos los centros. Así como nos atrae a nosotros el mar brasileño. Tal cual. Totalmente, sí, que tiene cada uno, me encanta las playas de ellos, pero bueno, tenemos otras realidades. Por ejemplo, ¿dónde fue el trabajador argentino? El trabajador argentino fue a vacacionar o a la Sierra de Córdoba, normalmente costa atlántica, Gran Buenos Aires, las grutas. Tenemos diferentes. Carlos Paz, Valle de Calamuchita, estuvimos en una ocupación del 65 al 70%. Estadísticamente, ¿qué es una ocupación normal de esas plazas en las vacaciones de invierno? No te digo el año pasado, pero estadísticamente, tradicionalmente, ¿cuánto? Tenemos 100% más arriba. Tradicionalmente, en buenas épocas, estás teniendo una ocupación del 90. Ah, mira vos. Del 100, que en épocas de la década ganada, me acuerdo año 2014, invierno, tenías visitantes uruguayos en Córdoba, tenías muchos visitantes argentinos, los mismos cordobeses. Te copaban toda la sierra. Claro. El alojamiento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Menos pernote y también menos esto. Sigue cayendo el consumo de los turistas y sigue cayendo también el pernote. Claro. Lo vamos a estar hablando en las sierras cordobesas. Sí hay algo eventual, por ejemplo, las grutas, que creció el alojamiento, teniendo en cuenta que estamos en las épocas de la ballena, tuvo un crecimiento, pero bueno, estamos hablando que son regiones que el gasto por persona
estamos hablando, o por familia, $55, $60 por día. Y si vamos a estar hablando de Bariloche, estamos hablando de un gasto de $150, 160. Y también mucho más, compañero. Estamos hablando por semana, por familia, $600, $700, $800 mínimo por semana. Y también para niños, en promedio, hotelería 3 estrellas, 2 estrellas, pero si habla de 4 o 5 estrellas, puede aumentar mucho más. Sí, podemos hablar de $1.000 para arriba tranquilamente. Sí. Lamentablemente, esos lugares están fuera del alcance del trabajador. Del trabajador y de la clase media argentina. Sí, no, está fuera del alcance en las actuales circunstancias. Son como guetos. Tal cual. Y cualquier trabajador podría vacacionar a Bariloche sin ningún problema. Esa es la realidad. Pero es el derecho que tenemos todos. Totalmente. Es imposible. Por eso yo te planteé, ojo, $100, $150 hasta por ahí nomás. Porque un alojamiento de 3 estrellas debe estar $100, $120 solo para alojarse. Y después tenés que calcular la comida, esto, aquello. Depende si está alojado, si está en la ruta, si está en medio de Bariloche, todo depende, porque tenés que sumar de traslado si no fuiste en vehículo. Creció mucho el aéreo, creció mucho el low cost, cayó enormemente el transporte terrestre. Habla particularmente de lo que estamos hablando en este momento, sectores que pueden realizar cierto tipo de turismo y el otro está pasándola muy mal, que la mayoría de gente. Claro. Es lo que está faltando. ¿Y qué va a hacer el sector? Ahora se acaba, ¿no? Bueno, todavía no se acabó Bariloche, están esperando muchísimo brasilero por la cantidad de nieve, ¿no? Pero vos fíjate, ayer estuve hablando con un compañero de Tierra del Fuego. Sí. Y yo le dije, debes estar con... No, me dice, acá no, en Tierra del Fuego no. Incluso me dice que hacía un día primaveral. Me llamó la atención. Sí. No, es en la zona de Bariloche, Mendoza, bueno, hasta Catamarca ha tenido muchísima nieve este año, pero en Ushuaia no. Y Tierra del Fuego que está nevando en otras partes como una isla, puede tener un clima que te pueda parecer nevado o no. Tengan en cuenta que Tierra del Fuego es un destino internacional, llegan muchos cruceros. Tienen buenas temporadas constantemente en Tierra del Fuego, tienen esa suerte. No, sí, lo que está trayendo el trabajo de fabricación de bienes, el turismo anda, pero después la producción es lo que está derrumbándose y eso es lo que alimenta al otro destino. Mucha gente de la isla va a ir a Buenos Aires, a Córdoba, me comentaban los egresados mismos de ahí, emigran particularmente y muchos van a ir a Tierra del Fuego. Quiero que también, compañeros, estamos teniendo un déficit muy importante del 25% a comparación del año pasado, entre gente que viajó de manera de Argentina saliendo al exterior con los que están entrando. Una caída de un 25% estamos teniendo, compañeros. Y esto va a un declive. ¿Qué es lo que dice el sector? El sector se está empezando, se quejan, pero tenés esa dualidad que Cami te está diciendo una realidad que no concuerda. Te hablan de, podríamos decir, una ilusión que no concuerda. Eso es particularmente. Y después tenés también lo que te habla el gobierno, que te está diciendo que todo está en crecimiento, y no es así. Okay. Después los sindicatos todos están en alerta, porque están viendo que todo se está cayendo. Claro. Así es. Se nos acaba el programa. Reflexión final. Reflexión, echar la cabeza y seguir para adelante, porque hasta que esto no haya un nuevo gobierno, vamos a seguir trayendo malas noticias, esa es la realidad. Y hoy empezaste con eso. Si no tenemos un buen... La realidad es realidad. Totalmente. Decir, bueno, ven mala noticia y miremos para otro lado, no sirve. No sirve. Hay que denunciarla, la realidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar lugar después a buscar una solución. Pero si negar la realidad, no hay solución a los problemas. Gracias, Javier. Gracias, Javier. A ustedes, compañeros. Un abrazo enorme y un gusto estar acá con ustedes. Abrazo. Gracias. Reflexión final, ¿qué te pareció? No, me pareció interesantísimo el invitado que tuvimos hoy. Me quedo con esta sensación linda de que en algún momento existió ese pacto social y que se pudo llevar adelante y que hoy nosotros tenemos ese programa y esta idea que decía Carlos que hay que tener para poder consolidar un programa de este tipo. Y
Da no sé, como te decía, la sensación de que vamos por el camino correcto. O sea, tenemos las herramientas como para hacer las cosas y salir de este embrollo gigante en el que estamos. Hay que seguirle dando para adelante y hay que apostar a eso, ¿no? Muy bien, Damián, la verdad, excelente tu presencia aquí. Bueno, y nuestro próximo programa vamos a tener también empresarios, pero también vamos a tener personajes importantes. Muy buena idea. Para discutir, coincidir o debatir. Hemos invitado a Fernández Lunge, ya lo vas a conocer. Hemos invitado a Beatriz Paglieri. Mira qué bien. Vamos a invitar a los economistas que están trabajando en los espacios. Pero vamos a ir intercalando, sí, me está diciendo terminar, flaco. Sí, vamos a ir intercalando con los empresarios. Buena. ¿Listo? Muy buena idea. Bueno, gracias. Chau a todos. Chau, gracias.